7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, muy bienvenidos a este nuevo programa de 7 días. Les saluda Pedro Tarquis y les presento a quienes nos acompañan. Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Gracias, Pedro. Y Joel Foster, homólogo en Evangelical Focus. También muy bienvenido, Joel. Muchas gracias. Hoy tenemos recién publicada la lista de la persecución a los cristianos que cada año elabora Puertas Abiertas y ha traído además sorpresas sorpresas y datos que deberían, como siempre, llamarnos la atención y preocuparnos, ¿no? O por lo menos tomarlos en serio. ¿Cómo resumirías la lista de este año, Daniel? Pues sí, Pedro, la lista acaba de ser publicada esta semana y es algo que Puertas Abiertas viene haciendo ya desde hace 29 años. Lo bueno de la lista mundial de persecución que elabora Puertas Abiertas con respecto a otras listas o a otros estudios que se realizan es que es muy exhaustivo y tiene un análisis digamos, de personas que están en los países, que son los que reportan y los que dan la información para poder elaborar esta lista. Y no es una simple lista de lugares peligrosos, sino que se fijan de manera muy concreta en el tema de la persecución a los cristianos. Está en ese sentido enfocada en este aspecto, que por supuesto coincide con otros aspectos preocupantes que están relacionados con los derechos humanos. Al fin y al cabo, la libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales y donde se persigue la libertad religiosa normalmente hay otros muchos derechos que están siendo afectados. Por eso no es una cuestión solo religiosa, sino que es una cuestión que afecta, desde luego, a toda la sociedad. Pero en particular a los cristianos, hay que decir que siendo el cristianismo una de las religiones más grandes o más extendidas del mundo, sino la que más, pues también es el colectivo que sufre una mayor persecución. Y esto se puede ver en muchos países, esto se puede ver con las cifras globales que nos da Puertas Abiertas, que por ejemplo reflejan que son ya 1 de cada 7 cristianos los que están sufriendo altos niveles de persecución y discriminación por su fe. 1 de cada 7. Eso hace que unos 360 millones de cristianos están sufriendo persecución alta en el mundo en la actualidad. Y lo que hace la lista es detectar lo que son los 50 países donde esta persecución es más intensa. En Protestante Digital hemos podido conversar con Ted Blake, que es el director de Puertas Abiertas en España, que nos ha estado dando detalles sobre la lista mundial de persecución. Hay muchas cosas que se podrían comentar y de hecho en Protestante Digital hemos publicado una entrevista, también la pueden ver en vídeo, si quieren, con Ted Blake, en la que él nos va explicando, pero bueno, vamos a repasar algunos detalles que son importantes. Quizá el detalle más significativo puede ser el cambio en el número 1, el país más peligroso para los cristianos, que desde hace muchos años era Corea del Norte, y este año pues ese primer puesto lamentablemente lo tiene Afganistán. No hay que explicar demasiado sobre ello, ya sabemos que en Afganistán ha habido un cambio de régimen que ha implicado una reducción de las libertades en todos los sentidos. Ya hemos hablado mucho de cómo se están restringiendo los derechos de las mujeres, también de otros colectivos minoritarios y vulnerables, y por supuesto también de los cristianos, ya que el régimen talibán es un régimen islámico radical que no tolera ningún tipo de expresión de fe que no sea la islámica. Esto hace que a los cristianos sean perseguidos, que los cristianos no se les permita vivir su fe de manera pública y que además en este año concreto, este año pasado 2021, pues sabemos que han ido casa por casa buscando a los cristianos y amenazándoles. Algunos de ellos los han matado, lamentablemente, y muchos de ellos pues han tenido que huir. Hay miles de cristianos desplazados, algunos dentro del país, otros en la frontera, otros ya en Pakistán buscando refugio de esta persecución tan intensa que se ha desplegado y más todavía desde que Afganistán ha caído bajo el régimen talibán. También en la lista pues podemos ver otros países que ya son una constante que estén allí, Corea del Norte por supuesto, que nos contaba Ted Blake que no es que la persecución haya disminuido, sino que la persecución ha sido igual de intensa que otros años y Corea del Norte sigue siendo un país absolutamente cerrado
a todo lo que tiene que ver con la expresión de fe, la expresión religiosa, persiguen cualquier tipo de reparto de literatura bíblica, cualquier tipo de reunión que se quiera hacer, hay una vigilancia absoluta que no permite el desarrollo de las libertades y en este caso de la libertad religiosa. Esto sigue así desde hace muchos años y lamentablemente no parece que pueda cambiar o vaya a cambiar en los próximos, aunque nunca sabemos lo que puede pasar en el futuro. A nivel general podemos comentar varias cosas. Por ejemplo, los países que más persiguen a los cristianos o donde más persecución hay, normalmente son aquellos que tienen un régimen islámico o que tienen una gran mayoría islámica que, como hemos visto y por la experiencia lo vemos tanto en Asia como en Oriente Medio como en África, estos llegan al poder gobiernos que suelen estar muy marcados por esta tendencia religiosa y no solo el gobierno, sino también la justicia, todos los aparatos del Estado de alguna manera se unen a la religión mayoritaria, en este caso la islámica, y no permiten el desarrollo normal de cualquier otro tipo de fe y en concreto de la cristiana. Esto hace que haya países pues, que están en la lista ya desde hace muchos años y que sin importar tanto su situación económica o su posición geopolítica, pues la persecución a los cristianos es prácticamente igual en ellos. Países tan diferentes, podríamos decir, como Indonesia, Arabia Saudí, Egipto o Libia. Tienen situaciones geográficas, geopolíticas absolutamente diferentes y, sin embargo, todos estos países forman parte de la lista de persecución porque en ellos hay, sobre todo, esta tendencia de un régimen islámico que, de alguna manera, impide el desarrollo de otra fe y, en concreto, la fe cristiana. Otro detalle que también es generalizado, vemos que los países que tienen un régimen totalitario también tienen o suelen tener como objetivo a eliminar o a censurar a los cristianos. Y esto lo podemos ver en países como China, donde el modelo económico y social de China, pues cada vez vemos que se va expandiendo más, que va teniendo una mayor influencia en el mundo, va teniendo un peso cada vez más fuerte a nivel geopolítico, a nivel económico, pero los derechos humanos pues se siguen restringiendo y en el caso de los cristianos cada vez más. Es llamativo también ver cómo China está utilizando cada vez más la tecnología y los adelantos tecnológicos para estrechar aún más la vigilancia sobre los cristianos. Si hay un país desarrollado y que está desarrollándose en este sentido es China y lamentablemente pues este desarrollo tecnológico va unido a una mayor vigilancia. Por ejemplo, las iglesias cristianas tienen que tener, son videovigiladas constantemente. Muchos de los cristianos también son obligados a no tener ningún tipo de instalación de Biblia o de cualquier material religioso en sus móviles y esta presión pues se está sintiendo. También otros países, digamos, con regímenes totalitarios, como pueden ser Cuba, entran en la lista y quizá luego podemos comentar un poquito más de este caso porque es un caso que conocemos bastante bien. Y otro país llamativo dentro de la lista por su tamaño y por su relevancia es India. El caso de India, pues también hemos hablado mucho sobre la persecución a los cristianos en India, un caso muy preocupante dado que allí lo que hay sobre todo es un nacionalismo que ha unido la ideología del partido dominante con la religión también, con lo que significa ser hindú. Y en este caso ya no es tanto una persecución, como decíamos antes, de parte de islamistas, sino de religiosos hindúes que someten y que de alguna manera hacen presión de muchas maneras para que los cristianos estén en algunos lugares concretos de India pasándolo realmente mal. En general, podemos decir que la situación es preocupante y así lo comentaba Ted Blake. Los cristianos están siendo más perseguidos en los últimos años, cada vez la persecución se incrementa a nivel mundial y por eso es importante que se sigan elevando voces para clamar, para denunciar lo que está ocurriendo en estos países y también, por supuesto, para que la Iglesia ore y se movilice para solidarizarse con nuestros hermanos que están sufriendo estos niveles de persecución. Daniel, una curiosidad, pero muy significativa y simbólica. Veo en Protestantes Digitales la presencia de Qatar, donde se jugará el Mundial de Fútbol, como uno de los países que persiguen a los cristianos. Sí. De hecho, esto es algo que llama la atención porque no se suele hablar demasiado sobre este aspecto de Qatar. Se ha hablado mucho del tema de los derechos laborales en Qatar, por supuesto, que han sido vulnerados de manera terrible
durante todo el proceso de construcción de los estadios allí. También se ha hablado de los derechos de las mujeres, que, bueno, pues como en cualquier país islámico, pues tienen muchísimas restricciones, pero también es importante señalar este aspecto en Qatar. Las personas cataríes son islámicas por nacimiento, por así decirlo, musulmanas, y no pueden cambiar de fe de manera voluntaria, no se les permite. Por otra parte, algo que ha ocurrido allí en Qatar, y nos comentaba Ted Blake, es que en los últimos 2 años, a causa de la COVID, se cerraron las iglesias que había para cristianos extranjeros que viven en Qatar. Qatar es un país en donde vive una gran comunidad de extranjeros y aunque las mezquitas, los centros comerciales y otros establecimientos han abierto, han ido abriendo a medida que la pandemia pues, ha ido rebajando su incidencia, las iglesias siguen cerradas. Por lo tanto, hay una discriminación clara hacia los cristianos que allí han aprovechado las autoridades para mantener hacia los cristianos, aprovechando pues, esta circunstancia del COVID. Mencionabas antes a Cuba, ha aparecido junto con Colombia y México, ¿no? La verdad es que es un fiel reflejo de lo que Protestante Digital y el resto de medios en los que colaboramos, ¿no? Que son Evangelical Focus y Evangélico Digital, vamos publicando, lo cual avala que la información la estamos reflejando. Pero es impresionante, ¿no? que se cuele Cuba ahora en esta lista. Sí, tremendo. Una de las cosas que nos decía Ted es que Cuba ha estado siempre con un nivel de persecución alto. Lo que pasa es que este año ha subido muchos puestos por la represión tan fuerte que hubo después de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio, unas manifestaciones que, bueno, pues hemos cubierto informativamente en Protestante Digital y en Evangélico Digital, en Evangelical Focus, yo creo que bastante exhaustivamente. Hemos conocido el caso de los pastores que fueron detenidos, Yarián Sierra y Jeremy Blanco, cómo estuvieron 15 días detenidos, luego fueron liberados. Hay un pastor que sigue allí preso, que es Lorenzo Rosales Fajardo, que sigue todavía preso 6 meses después de aquello, y personas que realmente no tenían que estar detenidos porque no han hecho absolutamente nada, simplemente estaban participando de aquellas manifestaciones en las que estaban pidiendo pues simplemente un cambio para mejor para el pueblo. Y bueno, pues realmente triste la situación que está ocurriendo allí en Cuba, y importante también que pues estemos atentos a lo que allí estaba ocurriendo, y desde nuestros medios, por supuesto, vamos a seguir hablando sobre esta situación porque es muy preocupante lo que allí está ocurriendo y bueno, por eso también está reflejado en esta lista de la vergüenza. Y también mencionáis que se ha producido un fenómeno como doble, ¿no? Uno es la iglesia vaciada, que ha habido lugares donde han desaparecido casi los cristianos, y otro que se han creado iglesias de refugiados fuera y lejos de su país de origen. Sí, es tremendo. Esto de la Iglesia de los Refugiados es un concepto que ellos han acuñado, por así decirlo, pero que resume muy bien lo que está ocurriendo, porque hay unas migraciones tremendas que ocurren a causa de la persecución. Claro, imaginémonos en situaciones, en países como, por ejemplo, Nigeria o otros países africanos como Burkina Faso, Mali, Níger, donde la presión de grupos islámicos terroristas está haciendo que haya miles de desplazados. Y muchos de estos miles de desplazados, a veces internos, a veces también tienen que salir del país, pues son cristianos que están huyendo para intentar salvar su vida. Y esto genera que se formen comunidades muy grandes de refugiados cristianos que lamentablemente también están en una situación de gran vulnerabilidad. Porque cuando una persona, además de estar huyendo, pues se encuentra con que forma parte de un colectivo que a veces en el país al que llega pues puede encontrarse con mayores restricciones o mayores dificultades, pues está, por lo tanto, en una situación de mayor vulnerabilidad. Por eso es importante, de alguna manera, pues estar atentos también a esta situación y entender que cuando se habla de refugiados y cuando hablamos de la crisis de refugiados a nivel mundial, pues muchas de las personas que estamos hablando son también cristianos que están sufriendo esta situación. Hemos comentado ahora los países africanos, pero también, por ejemplo, en un país como Myanmar, 200.000 cristianos se calcula que han sido desplazados internamente, 200.000. Es una auténtica barbaridad las personas que están sufriendo esta situación, muchas veces por guerras, muchas veces por persecución directa. Tremendo, les animamos de verdad a leer la noticia, que es un motivo de oración y de estar sensibles, ¿no?, a esta situación tan terrible y que, como hemos dicho otras veces, tan poco frecuentemente salen en los medios, mientras que otros problemas sí que son
de aparición redundante, ¿no? Y sin dejar el tema, pero yendo a un país muy cercano donde jamás imaginaríamos que también hay persecución a la fe cristiana, pues tenemos Finlandia, que además podemos vernos reflejados, ¿no?, de lo que puede pasar aquí en España. Y es, como también hemos tratado en otros temas, la situación de Päivi Räsänen, una conocida política de fe cristiana, protestante, que fue ministra además en legislaturas anteriores y que en pocos días, el próximo 24 de enero, va a ser juzgada y que hay noticias, actualidad, declaraciones suyas que están apareciendo. ¿Qué está ocurriendo en torno a Päivi Räsänen, Joel? Sí, Pedro, estamos hablando ahora de Europa y nos resistimos a usar la palabra persecución cuando hablamos de cristianismo en Europa, ¿no? Porque sabemos que ahí las diferencias son muy grandes con lo que acabamos de oír, ¿no? Pero sí que este caso seguramente muchos de los que nos oyen ya han seguido en Protestante Digital, o Evangelical o en Evangélico la actualidad, pero simplemente resumo, es una político cristiana del Partido Cristiano Demócrata de Finlandia, que está siendo juzgada este próximo lunes, día 24 de enero, después de 3 años que la fiscal general ha estado recogiendo pruebas y ha habido interrogatorios con la policía, porque ella está acusada de incitación al odio contra homosexuales allí en Finlandia. Esto es un artículo, un cambio de un artículo que se hizo la ley recientemente, hace unos años, que incluía los delitos contra los homosexuales dentro del artículo del Código Penal que tiene que ver con el estado de guerra, para que veamos el contexto de qué tipo de leyes se está hablando, ¿no? Ella ha sido acusada de 3 cosas, se le investigó por 5, pero al final son 3 casos. El primero es un tuit en el que habló sobre su crítica a la Iglesia Luterana, de la que ella es miembro, por participar en el orgullo gay del año 2019, diciendo que la Biblia en Romanos habla de que la práctica homosexual no está aceptada o que es contraria, ¿no?, a la fe cristiana, y que no entendía por qué la Iglesia Luterana participaba y apoyaba esta marcha. El segundo caso fue por un libro que escribió hace 17 años y que salió a la luz ahora, y que pues hubo una serie de grupos activistas que lo sacaron a la luz y piden también que se investigue y que se ha llevado a juicio. Y el tercer caso es por una conversación, una entrevista humorística en una radio, en la que se le preguntaba qué piensa Jesús sobre los homosexuales, y ella pues expresó su visión bíblica de una forma respetuosa, pero en un contexto de humor, y también se le juzga por ello. Lo que puede ser la sentencia más fuerte son 2 años de prisión por cada uno de los casos, o una multa económica, pero ella ha expresado varias veces que lo que más teme es la autocensura de los cristianos, es que los cristianos pierdan su libertad de expresión en un país protestante históricamente como es Finlandia, ¿no?, en Escandinavia, y que haya un cambio en el pensamiento de la gente, y también eso afecte a las leyes y a los jueces a la hora de decidir. Entonces, bueno, una entrevista que ha publicado recientemente con ADF, que es una organización internacional legal que le está representando en el juicio, me ha explicado algunas cosas que hemos publicado en Protestante Digital. Podéis encontrar también Evangelical Focus, el vídeo en inglés, y ha dado algunos detalles. Ha explicado que en todos los interrogatorios policiales han sido más de 13 horas en los que ella ha tratado de explicar cómo ella cree que todos los seres humanos son iguales, que los homosexuales tienen la misma dignidad delante de Dios y a nivel social que los heterosexuales, que ella no tiene ningún problema con eso, simplemente que estaba tratando de expresar su visión bíblica y la que muchos otros cristianos tienen de una teología evangélica, ¿no?, como seguramente la nuestra también. Y que ha sido un privilegio, pero que el poder explicar eso incluso a la policía, pero que a veces se quedaba sorprendida y le recordaba a tiempos soviéticos el hecho de que en algunos puntos, dice ella, me senté allí con la Biblia sobre la mesa, ¿no?, en el interrogatorio, mientras la policía preguntaba cosas sobre mis creencias, como ¿qué piensas sobre lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí? ¿O qué piensas sobre estos versículos?, ¿no? Se le interrogaba sobre cuál era su opinión sobre lo que dice. Päivi Räsänen ha explicado que está con la mente tranquila, que está algo nerviosa porque nunca se ha enfrentado a este tipo de situación ante a un juez. También que se le hace extraño, habiendo sido ella ministra del Interior y estar al cargo de la policía, pues encontrarse en esta situación ahora de siendo juzgada e interrogada por la policía, pero que tenía el apoyo de su marido y de sus hijos e hijas, especialmente, que la animaban a
no retirarse, ¿no? A seguir adelante con esta batalla judicial y defendiendo la libertad de expresión no solo suya, sino de otros finlandeses que pueden, si este caso acaba siendo una sentencia condenatoria, pues puede tener repercusiones sobre la confianza que pueda tener un cristiano o personas de cualquier otra creencia o ideología a expresar lo que se piensa. Una cosa, suponiendo que esto se condenara, es que debían considerar la Biblia como un libro prohibido. Porque... Sí, bueno, una de las cosas que ella ha dicho, claro, esto no se está diciendo así, pero sí es verdad que la fiscal general que está llevando la acusación, ¿no? y que va a defender a favor de la sentencia condenatoria, ha llegado a decir que la cierta interpretación de textos bíblicos no debería hacerse en público porque sí que sería un acto de intolerancia o de discriminación contra ciertos colectivos. Entonces, aunque no lo dice como lo estás diciendo tú, de prohibir la Biblia, pero sí está diciendo que ciertos textos de la Biblia no se pueden expresar públicamente según la interpretación tradicional de la Iglesia. Esto ha dado un debate dentro de la Iglesia y ahí hay diferentes posiciones. Hay gente que apoya totalmente a Päivi Räsänen, hay gente que tiene sus dudas, hay gente que está totalmente en contra. Y os pongo dos ejemplos, porque esta semana hemos podido hablar con dos teólogos. Ambos son del entorno de la Iglesia Luterana de Finlandia, de la Iglesia Histórica Oficial, uno a favor y uno en contra. Y uno nos comentaba lo siguiente, que es Timo Eskola, que es un experto en Nuevo Testamento, conservador, una teología evangélica, y él decía algo parecido. Él decía que si se considera inmoral, si se considera que no es aceptable desde la perspectiva cristiana la práctica homosexual y un juez dice que esto es intolerancia o es discriminación o va contra la ley, entonces habría un problema para todos los cristianos, incluida la Iglesia luterana, que dice creer en esto, aunque en la práctica después muchos de sus reverendos y obispos son liberales en su acercamiento a los temas LGTB. Él comentaba que una encuesta reciente en Finlandia muestra que la mayoría de la población considera que Räsänen debería ser condenada, y incluso la encuesta muestra que muchos creen que ese juicio ya se ha hecho y que ya ha sido condenada, aunque la realidad es que no, que va a ser la semana que viene ese juicio. Y él también comentaba otras cosas. Él cree que esto puede tener repercusiones para otros países de Europa y llega al punto de decir que él considera que este es el evento más importante para la Iglesia cristiana en Finlandia en los últimos 100 años, porque puede marcar un cambio de rumbo en la opinión de la población y que en ese sentido los medios de comunicación, los principales diarios de Finlandia han sido muy duros y muy agresivos y muy a la contra con Päivi Räsänen, que en este punto está en una minoría social, por decirlo así. Bueno, pues a mí, sinceramente, me suena como la Inquisición, es decir, no puedes disentir de lo que opina el poder absoluto político que está gobernando, y la Biblia es un libro ofensivo porque dice cosas con las que no estás de acuerdo. También, de la misma forma, el versículo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, sería también ofensivo porque estamos odiando a aquellos que no creen en Jesús, cuando lo que estamos diciendo es que hay esperanza en Jesús, ¿no? Realmente es una situación, como tú bien dices, que nos debe de preocupar porque estamos muy cerca, estamos en el sentido cultural, estamos en la misma plataforma, ¿no?, que es Europa. Sí, a nivel de Europa, realmente, aunque veamos mucha diferencia entre Escandinavia al norte y España o otros países del sur, en este punto de la secularización, del papel de la fe o la religión en el espacio público y demás, estamos muy cerca. De hecho, en algunos puntos en el norte, países protestantes están más avanzados en la secularización y en la privatización de la fe, ¿no? En decirle a la gente, tu fe manténla en tu esfera privada, si la dices en público, pues puedes crear problemas para otros o puede ser ofensivo y demás. En esta línea, de hecho, va el otro teólogo al que hemos preguntado, que se llama Nico Huttunen, de la Universidad de Helsinki, y forma parte del grupo investigador de la Iglesia Luterana de Finlandia. Y él dice que, bueno, que tanto la Iglesia Luterana como él, desde una perspectiva más liberal, creen en la Biblia, igual que lo que dice Päivi, y que él ha publicado 2 artículos en finlandés en los que él dice que demuestra que Päivi
acepta unas cosas de la Biblia y otras no, o que su interpretación es incorrecta, y que la interpretación más liberal, que diría que estos textos no hay que tomarlos al pie de la letra, pues que tiene más sentido según él, y que por tanto Pavey debería primero reconsiderar su interpretación de la Biblia, ajustarla más a lo que debería ser la interpretación que tiene la Iglesia oficial, y no habría tenido estos problemas que en algún sentido que ella misma se ha metido en el meollo, dice. La diferencia es que a la policía no le interroga por su interpretación de la Biblia y a Pavey Rasanen sí, y es una gran diferencia. Sí, no, ahí hay varios puntos que podríamos comentar, ¿no? Otra cosa que él dice es que cuando le preguntamos si hay un riesgo de que otros cristianos que se identifican con la misma visión de la Biblia que Pavey sean descartados como homófobos, ¿no?, en la sociedad, él dice que sí, que este debate pues, ha llevado a que algunos se han llamado homófobos, otros se han llamado apóstatas, y que depende un poco de en qué lado estés, pues te van a acusar de una cosa o de otra. O sea, que él, este otro teólogo, pues considera que el tema no es tan grave, aunque reconoce que si Pavey es declarada culpable, dice él, podría influenciar en cómo algunas perspectivas bíblicas de algunos grupos puedan ser usados en el espacio público. O sea, reconoce que sí que algunos puntos de vista teológicos podrían tener más dificultades de expresarse en Finlandia. Pues nada, la libertad está en peligro, señores, ténganlo muy presente. Pues, Quisiera, único agregar el tema del comunicado de la Alianza Evangélica Española, que es interesante, porque aunque es un tema que, como decía Joel, pues es en Finlandia, hacía bien Pedro en matizar que nos está afectando en un sentido, porque no es un país lejano, y lo que ocurre en otros países, lo hemos visto en muchos temas, puede acabar afectando, y más en el mundo global en el que estamos, ¿no? Las interpretaciones que se van dando y cómo de alguna manera las determinaciones de justicia en unos sitios también pueden tener aplicaciones en otro. La Alianza Evangélica Española emitió un comunicado en 2021 cuando se formalizó que iba a ir a juicio, y decía, daba su apoyo a Pavey Rasanen y consideraba que es un preocupante retroceso en el avance del sistema de libertades y va en la dirección opuesta a la Europa que entre todos queremos construir. Y de alguna manera pues decían que es necesario que los cristianos estemos uniéndonos para defender las libertades fundamentales, y en este sentido pues criticaban que se pueda llegar a un punto de cierto autoritarismo por parte de la sociedad laica o laicista, que de alguna manera pues quiere imponer su criterio incluso en un ámbito como es el de la interpretación bíblica. Incluso, vamos a decir, la sociedad que no cree en Dios quiere obligar a la Iglesia a tener un credo acorde a lo que ellos quieren imponer. O sea, es realmente está acertado o no acertado a la Iglesia en su interpretación de la Biblia, pero es un ámbito en el que la Iglesia tiene toda la capacidad, como un partido, en sus propias normas internas, ¿no?, de qué es ese partido. Pues bueno, oramos para que ojalá que este día 24 sea exonerada, por lo menos a nivel legal, aunque como bien decía Joel, el juicio público ya está ahí presente, y admiramos la valentía y el arrojo de Pavey Rasanen y de su familia, ¿no?, para asumir esa carga que cae sobre ellos, y que en el fondo es una carga que nos corresponde a todos nosotros. No sé si queréis decir algo más antes de terminar. Sí, solo decir que la sentencia no se conocerá hasta por lo menos 14 días, aunque ya se está diciendo que podría retrasarse más porque es un caso complicado en el sentido de las repercusiones de sentar precedentes que podría tener a nivel judicial. Entonces se espera que incluso se retrase más el saber el resultado. Y solo añadir en la relación de lo que estabais comentando ahora al final, que tanto la Alianza Evangélica, la Alianza Europea también ha sacado un comunicado, una carta al gobierno de Finlandia, pero la propia Pavey Rasanen dice que esto al final se trata de defender los derechos de todos. O sea, no es uno que se defiende a sí mismo y a los cristianos que piensan como uno, sino que cualquier persona de la sociedad pueda expresarse, ¿no? Y que ella está con deseo de defender a otros que no piensan como ella. También, igual que ella, está recibiendo el apoyo de gente atea o incluso un parlamentario homosexual que ha expresado su apoyo a ella, que considera que no debe ser juzgada por sus opiniones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ese es
donde hay que plantear el debate de las libertades fundamentales de todos los ciudadanos y la libertad religiosa, que como también en el caso de la lista mundial de persecución hablábamos, es fundamental para sostener las otras libertades, ¿no? Está ahí en lo básico de los derechos humanos. Pues muchísimas gracias, Joel, Daniel, por vuestra participación y también a todos ustedes por habernos seguido hasta aquí, hasta el final, y los esperamos la próxima semana con nuestros próximos 7 días. Se despide Pedro Tarquis, que Dios les bendiga.